Bienvenidos a este espacio dedicado a la historia. Mi nombre es Byron García y junto a Luisa estaremos reviviendo hechos históricos desde la perspectiva de dos rolos. Hola. Mi nombre es Luisa, como ya les dijo aquí mi compañero, y la verdad me siento súper emocionada de iniciar este nuevo viaje. Como todos sabemos, hoy se celebra un día muy importante para todos, pero principalmente para las mujeres. Este mes lo dedicaremos a ellas por su lucha constante para lograr la equidad de género. Hoy se conmemoran y se celebran años de luchas que a mi parecer no terminan para poder lograr esa igualdad de género con los hombres. Quisimos iniciar este primer episodio con este tema que resuena mucho, que es un tema algunas veces conocido, otras veces desconocido, y quisimos dar a conocer todas estas historias, todas estas luchas que se han dado para poder llegar al lugar que estamos nosotras las mujeres. Entonces, nada, espero que los disfruten. A continuación, veremos cómo ha sido el proceso de empoderamiento de la mujer antes de que se celebrara este día internacionalmente. También veremos cómo fue el proceso para que se reconociera este día y cómo es visto actualmente. Así que los invito a que continúen escuchando esta historia narrada por dos rolos. Para empezar todo esto, es importante saber que en las antiguas sociedades se creía y se tenía la idea general, entre comillas, de que la mujer era sumisa o era un personaje secundario. Entonces, claro, en esa época una familia tenía una hija y esa hija iba a estar con sus padres hasta un tiempo determinado, y hasta que un hombre la encontrara, se casara y se fuera a vivir con ese hombre. Y ese era el modo de actuar de la mujer. La idea era pasar de la casa de tu padre a pasar a la casa de tu esposo, a cuidar a los hijos, a cuidar a tu esposo, a tener el hogar listo, todo ese tema. Frente a este paradigma y frente a esta idea de que tienes que ser sumisa o un personaje secundario y el esposo es el personaje principal y el hombre es el personaje principal, existieron algunas mujeres que marcaron la diferencia en su época y pudieron también como lograr esta igualdad con los hombres, llegar a un punto en el que están de igual condición con el hombre. Es importante recalcar que aunque en las antiguas sociedades se creían a las mujeres como una figura sumisa, en varias épocas se dieron mujeres que dijeron: no, yo puedo decir por mí misma lo que yo quiero hacer. Obviamente fueron algunas pocas en esas épocas que sacaron la frente y fue la mejor decisión. No crean que no hablaremos de ella más adelante, obviamente las vamos a mencionar en un próximo capítulo, pero es importante que a pesar de que hubieron muchas veces que dijeron a la mujer es que tienes que ser sumisa, muchas de ellas en sus épocas sacaron la cara y dijeron: no siempre, nosotras somos capaces de hacer lo que a mí se me dé la gana. Es importante recordar que cuando llega el siglo XVIII y empezó la Revolución Francesa, varios hombres y mujeres se unieron para poder defender sus derechos y lograr la caída de la corona francesa. Poder decir: hey, tenemos hambre, ¿qué va a hacer nuestra corona por nosotros? Si no va a hacer nada, pues que se vaya. Así de sencillo. Pero cuando terminó la Revolución Francesa, lo que pasó fue que las mujeres fueron trasladadas otra vez al punto en el que estaban como madres y esposas de los hombres franceses. Volvieron a ponerlas en un lugar de sumisas o de personaje secundario, como ya les había dicho anteriormente. Para luchar estuvieron codo a codo, pero cuando pasó la Revolución Francesa, lo que hicieron los hombres fueron desplazarlas de ahí. También la excluyen de la Declaración del Hombre y el Ciudadano. Esta declaración que dice: todo hombre nace igual y libre en derechos. Entonces no quedamos como igual a los hombres, no quedamos como parte de una declaración fundamental que dice que todos nacemos libres. Aparece una mujer que se llama Olympe de Gouges y escribe en su Declaración de la Mujer y la Ciudadana que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Olympe de Gouges lo que quería era demostrar que nosotras, igual que los hombres, somos libres y nacemos con los mismos derechos que el hombre. Y uno de los derechos que más perseguían y que empezó a surgir un ideal y una idea importante en las mujeres que tiempo después se verá lograda es el derecho al voto. Uno de esos derechos políticos que tanto conseguimos y que tanto buscamos nosotras las mujeres, que fue el voto, empezó gracias a Olympe de Gouges.
El Día de la Mujer tiene sus raíces principalmente en el movimiento obrero a mediados del siglo XX. Esta era una época caracterizada por su gran expansión industrial. Hasta ese entonces, las mujeres estaban llenas de limitaciones que les imponía la sociedad. Entre estas estaban el derecho a votar, a manejar sus propias cuentas, no tenían acceso a una formación estudiantil y también tenían menor esperanza de vida que los hombres debido a los partos y a los malos tratos. Olympe de Gouges fallece y lo que pasa es que esto lo hicieron como para poder callar a las mujeres y lo que hizo fue totalmente lo contrario. Empezó a surgir esta idea de poder votar y en medio siglo después, en el siglo XIX, aparecieron un grupo de mujeres que se hacen llamar o se conocen más que todo como las sufragistas. Las sufragistas son ese grupo de mujeres que hicieron lo posible y lo imposible para poder lograr el voto femenino. Es importante recordar que las sufragistas buscaban tanto el voto como la educación para las mujeres. Entonces llegan las sufragistas y es importante recordar que hay dos movimientos súper importantes, el europeo y el estadounidense. El de Estados Unidos está más ligado al grupo y al movimiento de emancipación para los esclavos, ya que se creía que no hay diferencia entre las mujeres y los esclavos. Cuando ya se termina la guerra de emancipación, termina la esclavitud, a las mujeres no las dejan votar. Eso pasa con los sufragistas estadounidenses. Sí, tiempo después pueden votar en 1920. Eso es lo importante, que no se rindieron. Es importante marcar a las sufragistas británicas. Ese fue como el grupo más poderoso de sufragistas y es como el más conocido, por así decirlo. Las sufragistas británicas alzaron su voz de poder votar pacíficamente, pero no fueron escuchadas. Y en un punto tocó coger la fuerza y decir, o me escuchan o me escuchan. Muchas mujeres sufragistas terminaron en peleas con los policías, hicieron muchas revueltas, hicieron muchas cosas para poder ser escuchadas y fueron escuchadas. Pudieron votar en el año 1865, entonces ahí se vio que tampoco se rindieron y pudieron votar. En el siglo XIX, en el año 1857, un 8 de marzo, un grupo de mujeres que trabajaban en la industria textil, las cuales eran llamadas como las Garment Workers, realizaron una manifestación en Nueva York para poder tener unos salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Pero al momento de alzar sus voces, unos queridos policías las detienen y las frenan, entonces no pudieron seguir con su huelga. Pero, como dice el dicho, el que persevera alcanza. 2 años después, en el 1859, las mismas manifestantes pudieron crear su primer sindicato. Y no este era el primer sindicato de él, sino el primer sindicato de mujeres en el mundo. O sea, fue un súper avance. Llegamos al siglo XX, al fabuloso siglo XX, que a mi parecer fue un siglo que tuvo muchos avances para la mujer, que nos dimos cuenta que podemos avanzar un poco más. Curioso, fue un 8 de marzo de 1908, como les digo, marzo y el 8 de marzo tiene como un tema místico, no sé qué tiene, pero pues fue en marzo muchos acontecimientos. Uno de esos, pues ya les dije, 8 de marzo de 1908, en el que 15.000 mujeres toman las calles otra vez de Nueva York para poder exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. Con el grito que ellos tenían, que era pan y rosas, fueron marchando por Nueva York, pues el pan para ellas representaba la seguridad económica que necesitaban y las rosas una mejor calidad de vida que también necesitaban. 2 años después, en 1910, en Copenhague, se celebró una conferencia internacional entre diferentes naciones del mundo para poder establecer el Día Internacional de la Mujer. En este encuentro participaron más de 71 países para poder elegir qué día sería. Un año después, se celebró el primer Día de la Mujer en varios países de Europa y Estados Unidos. El día elegido fue el 19 de marzo, no el 8, el 19. Pero como se dieron cuenta anteriormente, el 8 de marzo ha estado muy representado por varios acontecimientos, entonces decidieron cambiar la fecha de celebración. Pasaron del 19 al 8 de marzo. Aunque todos los acontecimientos que les he comentado han sido muy positivos para las mujeres, hay uno que no es tan positivo y es el del 25 de marzo. Fallecen en un incendio en la fábrica de Triangle Shirtwaist, espero pronunciarla bien, en Nueva York. Esta tragedia tiene un total de 123 trabajadores
Como les dije anteriormente, el siglo XX fue avances para las mujeres. Llegan las dos guerras mundiales y los hombres se van a luchar y las mujeres lo que hacen es tomar las posiciones de los hombres a trabajar en fábricas, en las industrias y todo este tema. Entonces cambia como ese paradigma. En las dos guerras los hombres van a luchar y las mujeres se quedan trabajando en las fábricas. Pero pues cuando ya terminan las guerras, enfocándonos en la Segunda Guerra Mundial, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, hay un tiempo rosa, por así decirlo. Obviamente no porque estaba la Guerra Fría, pero pues sí me entienden. En fin, en los años 40, bueno, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y pasa este tiempo rosa, la mujer vuelve a la posición de ama de casa, vuelve a ser trasladada al hogar y la ponen como la esposa, parte del hogar, madre, todo ese tema. Entonces vuelve a tener esa imagen de ama de casa. Hay un libro que se llama ¿Cómo ser una perfecta esposa? Entonces cuenta todo esto de la idea de cómo una mujer se tiene que comportar para que su esposo sea feliz y contento cuando llegue a casa. A finales de los 50 e inicio de los 60 hay mujeres que descubren que hay un apoyo para que ellas pudieran planificar su vida sexual. Este apoyo se llama la pastilla anticonceptiva. Esta pastilla dio como la oportunidad para que se abriera otro ámbito de la vida de la mujer y es poder tener relaciones sexuales sin el miedo de tener un hijo. Esto es una maravilla para las mujeres porque al tener sexo, por ejemplo, en la época de los 50 donde no existía esta pastilla anticonceptiva, lo que pasaba era que si tú quedabas embarazada, sí o sí te tenías que casar con el hombre con el que tuviste relaciones. Entonces no había posibilidad más que con el poder planificar tu vida sexual. Podrías tener relaciones sexuales sin tener el miedo de poder quedar embarazada y sin ese miedo abre la revolución sexual de poder nosotras las mujeres decidir, poder educarnos, poder trabajar en otras cosas. Como que los 60 también nos ayudó a como forzar esa idea de que nosotras las mujeres éramos independientes, podíamos ser independientes, podríamos ser igual que los hombres. Bueno, en los años 80 que se ven que la perspectiva de la mujer pues ya laboralmente está creciendo y que la mujer puede llegar a altos cargos, a altas posiciones en las empresas y todo este tema, empieza a surgir un tema muy interesante y es que la televisión, que llegó tiempo atrás, obviamente se volvió un gran aliado. Hay un programa que se llama Dynasty, es una serie novela que mostraban a la mujer en una posición de poder con trajes súper glamorosos en el que la mujer podía ser la dueña del mundo entero y era la perspectiva en la que pues, las mujeres de los 80 podían ver reflejadas, en el que una de mujeres puede llegar a ser eso. Y algo muy curioso es que cambian los roles. Las mujeres dejan de ser la perspectiva de ama de casa y se convierten también en la perspectiva de poder dar todo lo posible para dar comida, buena educación y todo ese tema, ¿sí? Y los hombres se ponen en la posición de la mujer, se vuelven los encargados de los hijos, que llevar a los hijos al colegio, que darles desayuno, comida. Todo ese tema cambia así, o sea, las mujeres empresarias o trabajadoras, los 80 se volvieron en ese nuevo ámbito social también para las mujeres, esa nueva forma de ver. Entonces como que ahí se podía ver como una igualdad. Bueno, ya terminando este viaje por el paso de la historia, nos hemos visto en la época de los 90, ya llegando a este siglo XXI, y vimos que pues la mujer ha avanzado mucho desde el papel de sumisa. Ya se puede prestar y se puede rectificar a la mujer como madre soltera, madre que no quiere tener hijos. Entonces como que la mujer también ya puede decir qué quiere hacer con su vida. Esta perspectiva de que la mujer tiene que pedir permiso para hacer lo que quiera con su cuerpo ya no es válido, de que tiene que estar al lado de un esposo tampoco, de que si quiere criar a sus hijos sola es mal visto. Como que todas esas ideas universales, entre comillas, dejan de aparecer, dejan de existir y dejan de ser algo formulado, ya no existen, ya se van a la mierda, por así decirlo. Y la mujer también tiene la figura independiente de poder crecer ella sola, de poder estar sola y depender solo de ella, y de crecer sola, trabajar ella para tener sus cosas. Como que esa perspectiva antigua ya está para recogerse, por así decirlo, ¿sí? Vamos a ver desde la perspectiva de Colombia varias cositas que también fueron parte de nuestra historia como mujeres colombianas. Una de esas fue el voto femenino. El primer voto femenino fue aprobado el 25 de agosto de 1905 a través del acto legislativo bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla.
Y otro tema es el tema de los sindicatos femeninos. La primera huelga de obreras de Colombia se dio en la fábrica de tejidos de Bello, Antioquia, del 12 al 4 de marzo de 1920. Esto fue porque buscaban mejores condiciones laborales, mejor salario, mejor modo de vida, todas estas condiciones que pues las mujeres hemos buscado. En Colombia, el empoderamiento de la mujer ha estado lleno de violencia. Principalmente estas víctimas son mujeres mestizas, afrodescendientes e indígenas, que han sufrido la peor parte de los horrores de la guerra y deben guardar este dolor para sí mismas. Son mujeres que necesitan ser escuchadas, reconocidas, y es una verdad que necesita ser compartida ante la sociedad. Estas mujeres pasan por horrores que para muchas personas son inimaginables, sin recibir ningún tipo de ayuda económica o psicológica. La vida de estas víctimas queda atada al pasado y esto les afecta en su vida personal y social. La incorporación de las mujeres en el mercado laboral, la participación en los distintos niveles educativos y su acceso a la formación están generando cambios importantes para la igualdad de género. Sin embargo, actualmente este gran cambio en la sociedad no está abarcando todos los ámbitos en los que se puede llegar a una igualdad de género, debido a que aún hay acciones que se consideran propias de la mujer y otras que son propias del hombre, como lo son funciones, tradiciones y sentimientos que muchas veces son asociadas a la mujer. Pero para que se dé esta igualdad, junto con cambios notables, es necesaria la participación de los hombres, ya que es algo que se debe enfrentar como comunidad, liderada por las necesidades de igualdad de las mujeres. Actualmente, esta lucha de género, identidad e igualdad está siendo vista desde varios colectivos que se unen a las mujeres para generar un reconocimiento ante la sociedad como sus iguales. Cabe resaltar que las mujeres no han terminado su lucha y que día a día pelearán para lograr la equidad de género, ya que actualmente hay millones de mujeres que no pueden acceder a las mismas condiciones laborales que los hombres. Además, 1 de cada 3 mujeres sigue sufriendo violencia de género. Mi invitación es que replanteemos y revisemos nuestras actitudes y comportamientos frente a las mujeres con el fin de contribuir a una sociedad equitativa. Felicito a todas las mujeres que día a día luchan por un mundo sin diferencias. Yo creo que nosotras las mujeres hemos tenido desde muchas luchas internas también y muchas luchas en el externo con la sociedad para poder llegar al lugar que estamos. Me parece increíble todo lo que ha pasado a lo largo de la historia y todo lo que pueda pasar. Cosas muy positivas que la verdad valoro como mujer y agradezco a mis antecesores que hayan hablado y luchado para que uno llegue al lugar que está. Es muy valiente. Tristemente hay cosas que no sé por qué no cambian, que deberían cambiar. Hay muchas cosas que son muy negativas y no sirven, que ya deben estar para recoger. Eso no, muchas cosas negativas. A mi parecer, yo creo que este tema no ha acabado. No, muchos casos de feminicidios y demás hacen recordar que no ha terminado, falta y el camino es largo, con baches, pero se puede. A mi parecer sí se puede. Muchas gracias por escucharnos. Este proyecto se llama Tinto Rolo. Es con la mejor energía, relacionarnos con ustedes, hablar de historia, que disfruten este momento. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Denle like si les gusta, dejen su comentario, ayúdenos a mejorar. Es un placer estar con ustedes y es un placer hacer este primer episodio.